Debo explicar por qué apareció una página con mi nombre, Fabián Parra Gómez. Y no, ya no es un perfil, y de hecho ahora estoy transmitiendo desde la página. Bien, es un proyecto Radio Cultura Live y todo lo que hacemos lleva mucho tiempo y no hay capacidad humana para gestionar todo esto, ¿verdad? Entonces, en una conversación con algunos líderes nacionales, eh, han ha cuajado la idea de poder proyectar distintas otras eh, cosas juntos. Por lo tanto, a partir de ahora, eh, para poder potenciar mi actividad con algunos otros proyectos, lo haremos a través de una página. Ya sé que aparece de repente, pero bueno, es una página. Lo cierto y lo concreto es que para que Paraguay vaya despertándose en todo este tema del trabajo, la búsqueda de ideales, es preciso mantener coherencia, brindar tiempo y tener mucho trabajo. Tenemos que darle gracias a Dios por tener eso, justamente mucho trabajo. En mi caso, tengo mucho trabajo, ahora nomás estoy estos meses organizándonos y lo cierto y lo concreto es que esta página lo voy a enfocar para poder llegar más allá de Campo 9 y obtener ayuda externa a esta ciudad para traerlo aquí. Campo 9 es el polo industrial, polo del desarrollo, pero no lo es en infraestructura por una falta de visión, una falta de cooperación y de ayuda. Y si mi trabajo en las distintas áreas en donde estoy, sea como informático, sea como conductor de un programa llamado Radio Cultura Live, sea como voluntario en una fundación llamada Arandure Cabo, o sea simplemente como yo, Fabián Parra, y con las personas que están confiando en mí, le agradezco infinitamente al señor Pablo por darme la oportunidad de poder acercar un poco más la idea. Don Pablo me dijo, ¿por qué no te lanzas a la arena política? Yo le digo, y les digo a ustedes también, que tengo mucho miedo de los políticos. Por lo tanto, la única manera de que construyamos cosas a largo plazo es mirando juntos, sin ser políticos. Y sigo sosteniendo eso categóricamente. Pero los jóvenes se pierden y no hay modelos. Entonces, don Pablo Burián, que lidera el movimiento Paraguay Despierta, me dijo, si te decidís, te daremos el número uno para ser candidato a diputado por Caguazú. Yo le dije, no, es muy difícil. Y de hecho sigue siendo muy difícil. Mi único medio de contacto con la sociedad son las redes sociales cuando dejo de trabajar y me estiran todo mi cuello y estoy aquí y allá tratando de conciliar la ayuda para que una entidad que ayudo a dirigir, que es la fundación, que el programa, que mi trabajo en desarrollo de tecnologías de base de datos también crezca. Es muy complejo tomar la decisión de lanzarse a la arena política. Entonces, gracias a Dios, don Pablo respeta eso y yo también lo respeto muchísimo porque él es un empresario, es propietario de la editorial El Lector, también ha trabajado mucho con la Fundación Paraguay Lee, o sea, la Fundación El Lector con el proyecto Paraguay Lee y conoce la realidad y se originó como yo, un simple un emprendedor, un soñador. Por lo tanto, es eh, un ejemplo de que la dedicación a veces te abre caminos en Paraguay. Así que la mano que me tiende el señor Pablo de decirme, intentarlo, y y muchas personas que me envían mensajes me dicen, intenta eh, hacer algo, pero desde dentro. Es improbable en un partido político tradicional. Ahora, en un movimiento como el que plantea el movimiento Paraguay Despierta, dije, puede ser, pero no voy a mover un dedo con relación a la política tradicional. Lo haré, pero con las propuestas que pueda emitir desde las redes sociales, en persona, conversando con la gente, pero hasta ahí nomás.
Si las personas optan por votar por mí y Campo 9 necesitaría unas 16.000 votos para poder ser diputado nacional. Es totalmente improbable. Lo digo porque el, el, el ciudadano está tan desesperanzado del político que no les cree, ni yo les creo. Pero o condenamos a todos a nunca pretender un cambio real, o algunos de nosotros intenta hacerlo. Y si algunos de nosotros los buenos, no es necesario que sea yo, sino otro lo intenta, sería fantástico. Entonces, no sé si a mí me toca ser el que muere en la lucha, el mártir, porque voy a ser concreto por 2 puntos. Si me lanzo, acepto la propuesta de don Pablo Burián y estoy en la chapa para los diputados por Caguazú, y en el mejor de los casos ganamos, duraría muy poco vivo por las ideas que tengo de intentar proponer avances con plazos enormes, como la apuesta tecnológica, de hacer de Paraguay un país modelo en alta tecnología, por ejemplo. Eso es lo que yo quisiera hacer. Quisiera que las escuelas tuviesen computadoras y profesores que se interesen, pero vayamos a la realidad, ni siquiera hay escuelas, ni siquiera hay salones, ni siquiera hay rubros para los profesores que ahora están reclamando por lo menos el 10% del Producto Interno Bruto en educación. Es totalmente irreal. La realidad, necesitamos que se invierta mucho en educación. Si mi discurso es ese, y la sigo manteniendo y me dan la libertad de seguirlo manteniendo y me eligen, no duraré vivo una semana. Pero simbólicamente, que lo intente también permitirá que otros se animen, otro joven mejor que yo, más preparado que yo. No he podido terminar la universidad. Tengo una empresa de tecnología, de hecho ni necesito intentar esto, pero el equipo del movimiento de Pablo es muy sólido y son personas muy inteligentes. Está el señor Pozo, que escribió libros sobre Itaipú, y son gente tan interesante desde ese punto de vista. Ellos no se lanzaron y son unos cobardes, yo digo por ellos que son unos cobardes, no lo hicieron. Pero alguien lo tiene que hacer, alguien debe sacrificar su ego y no querer siempre protegerse y ser una especie de kamikaze en Paraguay. Paraguay fue una potencia económica, militar, política de la región, y por eso nos hicieron una guerra y nos destruyeron. Eso fue hace años, pero todavía tenemos esa posibilidad. Mi discurso es la de unir a las empresas privadas, donde tenemos que ser muy privados. Las empresas deben tener la libertad de trabajar, pero el Estado debe cuidar al débil, debe cuidar al viejo, debe también cuidar al niño, debe darle todas las herramientas para que se pueda desarrollar. Paraguay puede convertirse en la próxima China. También, de hecho, hay un proyecto, y no quiero mezclar la idea que tenemos de convertir a Campo 9 en un valle una especie de Silicon Valley en Paraguay, la ciudad más importante tecnológicamente hablando. Ese es un proyecto de otros, de la fundación, de algunos empresarios, de algunas empresas privadas. No es mi proyecto. Yo estoy nomás apoyando y ayudando. Como mi vida es totalmente pública, si tomo la decisión de ser y acepto la propuesta de don Pablo y voy por la chapa de diputados de un movimiento, y sé que voy a perder, pero lo hago, seré yo y mis ideas, más no mezclaré lo que es la fundación, lo que fue un proyecto de radiocultura, ni otras cosas. Será totalmente aparte. Y lo aclaro bien porque en Paraguay eso es, siempre se utiliza, se mezcla, se entremezcla. Y ojalá se pueda interpretar de esa manera.
Sé que debo continuar haciendo radiocultura porque ya lo he hecho, debo continuar emitiendo mis videos porque siempre lo he hecho. De hecho, tengo que empezar a hacer lobby por el tema de que Campo 9 se convierta en un centro tecnológico, aportando a la educación total y a la calidad total. Pero me gustaría que otros líderes de otros sectores tomen esa bandera, tomen esos proyectos y luchen y lo hagan. Sé que no será porque todos tienen miedo, pero alguien lo tiene que hacer. Así que está la propuesta dada, está el sincericidio que doy. Y si algún político malo tiene miedo de que la gente me apoye, pues puede llamarme. Mi número es el 0991-967657 y vivo aquí en la ciudad de Dr. J. Olivia Estigarribia, ya tengo 28 años, soy soltero, todavía no me casé, y tengo un apoyo de mi familia, de mis vecinos, de que intente esto. Así que está ahí en mi pensamiento. Por lo demás, preparo todas las plataformas digitales. Esta página web con más de 4.000 seguidores, 4.000 me gustas, lo inicio. Por ahí lo confirmo o lo descarto. Pero tengo miedo de que en el mejor de los casos entre y me liquiden, o tengo miedo de que la gente malinterprete todo el trabajo que he hecho. Una vez, hace unos años, había un intendente en Campo 9, su nombre es Pedro Peralta, tiene todo el respeto mío, pero nosotros en Maracaná, que es una ciudad de mi barrio, vimos que las cosas estaban mal y luchamos por nuestros derechos. La gente creía que yo me candidataría para intendencia o para concejalía, y les dije, no, yo solo vi que algo estaba mal. Y luché hasta, en un momento dado me quedé totalmente solo, pero había todavía mi subcírculo, y de hecho ese círculo me sostiene. Tengo un muchacho que necesita mucha guía, pero siempre me está apoyando. Y ellos estuvieron conmigo de principio a fin, y no se rindieron, y inclusive iban a morir en la batalla. Entonces yo les dije, tenemos que retirarnos, chicos. La política es mala, es sucia, y no les podemos ganar, porque ellos cambian de rostro, son monstruos. La putrefacta cultura implantada no es parte real de la cultura, pero lo putrefacto de Paraguay está entremezclado en los colores. Cada uno se lavaba las manos, y eso lo hacemos todos. Decimos, no es mi problema. Vamos a tomar un ripio entre Campo 9 y Raúl Arsenio Oviedo. Nosotros, no es nuestro problema, es el problema de otros, es el problema del ministerio, de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no es nuestro. Yo les dije, sí es su problema, ustedes tienen el poder de la sociedad, son representantes del Estado, luchen por detener esta obra, que se haga apropiadamente, levanten su voz. Y muchos levantaban, y aprendí muchísimo, me equivoqué bastante, le cuestioné demasiado a algunas autoridades que después fueron reelectas justamente porque nosotros cuestionamos tanto. Y con el tiempo comprendí que fui muy duro, tal vez con algunos ex buenos políticos, porque solo en algunas cosas se equivocaron. No he hecho mucho en el gobierno anterior. Y el nuevo gobierno asumió el cargo con el peligro de que personas como nosotros, o sea, allá en Maracaná, la sociedad civil y muchos otros, ya hablan, ya despiertan más. Y ese es un premio que a mí me hace sentir muy bien porque fuimos protagonistas, porque yo sé que cada joven es protagonista, se siente identificado porque estuvo con nosotros o porque en las redes sociales apoyaba y decía, estaba mal, y deben las autoridades de turno luchar y defender nuestros derechos, algo así. Eso nunca se escuchó en Campo 9, esto de hablar abiertamente sobre nuestros problemas. Y fue un ejemplo que a mí me inauguró en el rol social fuera del aura de la fundación en donde trabajo, de la radio donde hablo y hablaba, pero ahora no tiene tiempo, y también de la empresa donde desarrollo aplicaciones web, aplicaciones de alta tecnología en base de datos, que era simplemente una locura. Y todo eso me configura y me pone en contacto con esa gente de Asunción que hoy me dice,
Fabián, vemos en ti la posibilidad de que entrando en el Parlamento trates de continuar haciendo lo que ahora estás haciendo y puedes lograrlo. Yo les digo, es muy difícil, yo no tengo dinero para pagarle porque soy perfectamente consciente desde el punto de vista real de que estamos tan podridos los paraguayos de que únicamente votamos por alguien cuando te ofrece plata. Yo sé, soy consciente de eso. Sin embargo, yo le digo a la señora, vota por conciencia, no votes por plata, deja de ser tonta, estúpida. Esa persona que te da plata hoy, te da 200.000 guaraníes por su voto, el día de mañana te va a robar cuando en su decisión esté aprobar o no el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hacerle entender a una señora es muy difícil, o a un señor, o a un joven con mentalidad antigua. Pero el ejemplo de que unos niños ahí en Maracaná, un 13 de noviembre del 2013, justamente, valga el año, en lugar de hacer un desfile por la recordación de la fecha de fundación de la ciudad, hayan cerrado la ruta, fue algo histórico. Y me siento muy orgulloso porque nosotros fuimos los que lo hicimos. Y incluso habíamos pensado en tirar huevos a la municipalidad en aquella época. No lo hicimos al final porque también somos conscientes de que las autoridades son seres humanos que no tuvieron las oportunidades de desarrollo y que no tienen en la sociedad el contravalor que ellos deben poseer. Al final siento pena por ellos, siento lástima, pero también son perfectamente culpables porque compraron su banca. Es un poco de sincericidio que doy, hablando de algo que hablé que la sociedad sabe hace años se hizo. Y hoy que me pidan formar parte de una chapa, lo repito para la gente que se une recién, como candidato, como diputado nacional, es muy difícil para mí. Porque involucra odio de la clase política tradicional con la que ya me enfrenté, los colorados y los liberales principalmente. Esas personas tienen una mentalidad, por lo menos los que tienen el puchero, que son los que buscan un pequeño cargo, 100.000, 200.000 guaraníes, o 300.000 guaraníes, que es lo que ganan los famosos correligionarios, algunos dicen, y otros del comité del PLRA, no sé cómo se les llame, pero son personas que comen de eso, los más sencillos, y son los que más atacan, son los perros usados para esto. Y los líderes, quienes dicen, si permitimos que alguien con un pensamiento tan diferente al nuestro ingrese a nuestro sistema, no lo debemos dejar vivo, no lo debemos sacar, le debemos manchar, le debemos echar de acá. Y hacían eso, ataques por medios digitales, desprestigiando, diciendo que era homosexual, que odiaba a los pobres, que era comunista, miembro del EPP, no sé qué salió por ahí. Y todo eso me da a entender lo difícil que es esa arena. Pero al final vuelvo a comprender de que si alguien no lo hace, no habrá cambios. Entonces estoy en un dilema. Trabajamos, somos poquitos por aportes sociales y ahora veo los frutos porque estaba conversando con el director general de una empresa muy importante nacional e internacional de Campo 9, ya que exporta al exterior, y se están viendo los frutos del trabajo que nos costó años lograrlo. Digo nos porque son todo un equipo, pero cuando me lance a la arena política, yo no debo llevar a ese equipo conmigo. Ellos son totalmente independientes a mí. Seré yo, Fabián Parra, el que va a ir a luchar con los malos y el que será exterminado y conmigo termina. No debe la sociedad entender de que son los que me han apoyado a lo largo de estos años. No. Ese paso lo debo dar solo para no arrastrarle a ellos a lo que es un suicidio. Es una actividad de kamikaze intentar cambiar la política desde dentro, siendo un congresista.
Solamente la peor escoria quiere ser congresista. Pero alguien lo tiene que hacer, ese es el estamento en donde se toman las decisiones. Si alguien está ahí y dice, no, traigamos ayuda para estas ciudades y desarrollémoslas. No piensan solo en sus bolsillos, o sea, no piensan solo en la reelección de su patrón, que es el presidente Horacio Cartes. No, hagan algo. Ustedes están para eso. Y ese es el rol del parlamentario. Y para eso está Olga Ferreira y algunos otros que yo considero que han hecho una buena labor. Por ahí Arnaldo Wintz, que también está en el equipo de Don Pablo, por lo menos su hijo. Son más o menos rescatables, pero siempre se manchan con alguno que otro hecho que no cuadra, ¿verdad? Entonces, aquello, si sucede, es riesgoso, amigos. Soy muy sincero con ustedes, pero no doy vuelta atrás. Mantendré esta seguidilla de diálogos, de sinceridad con ustedes, y si existe ese apoyo, confirmaría la candidatura al señor Pablo Gurrián, que es el candidato por senaduría de ese movimiento, que es Paraguay Despierta. Y si veo que la sociedad no está preparada, simbólicamente retiro esa candidatura. No mezclaré en ningún momento todo mi trabajo con eso. Y ojalá también esto sirva para que los partidos tradicionales mejoren a sus candidatos. Mira, Fabián se va a candidatar, pero si este loco sube, se nos acaba la fiesta. Pongámosle a alguien capaz, un mejor candidato que el que estamos proponiendo. Cambiémosle a Santi Peña o cambiémosle a Efraín Alegre y pongamos a alguien que valga la pena. Ojalá que tengan miedo cuando gente no de su círculo intente penetrar y tenga la fuerza y la influencia para penetrar. Si ellos tienen miedo, Paraguay va a crecer. Pero si ellos tienen cancha libre y no hay arqueros que intenten atajar la pelota, obviamente que van a robar sin ningún pudor o van a eludir hacer su trabajo sin ninguna contemplación, como ahora está ocurriendo en ciertos sectores. Pero hay que reconocer, hay algunos avances muy importantes, por lo menos en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que se logró en los últimos años, y los grandes progresos de la primera etapa del presidente de la República, Horacio Cartes. Hay que reconocerlo, era un buen presidente, pero después se volvió loco. Emitió demasiados bonos, es sano emitir bonos, pero no en esta envergadura, y no le puedes dar tanto dinero a gente tan corrupta. Entonces, yo estoy en contra de que se sigan emitiendo bonos. Yo estoy más a favor de que se endurezca el pago de los impuestos a las empresas que ya poseemos, y estoy muy a favor todavía más de que el Estado asuma su rol social con los débiles y que sea muy contralor con los corruptos. Esto es, por ejemplo, aprobar una ley que inhabilite totalmente a una persona con con casos de corrupción, y que, por ejemplo, si existen pruebas suficientes, se le quite inmediatamente los fueros, que no haya una protección de los demás legisladores hacia la persona que cae, y eso ha ocurrido con Ibáñez y con otros actores que sabemos todos que tienen casos de corrupción, pero sus pares los defienden. O sea, ellos no han sido desaforados, por lo tanto no pueden ser investigados. Literalmente son ladrones con poder, con licencia para seguir siendo ladrones. Y están muertos en ese aspecto socialmente, pero siguen ahí. No están cobrando 35 millones mensuales, que es el salario de los congresistas. Es muy difícil. Pero ya les dije, esa es la idea. Si algún político tradicional dice que es improbable, sí, voy a dejar un comentario, es improbable, pero lo tenemos que intentar. O bien un joven me llama y me dice, yo me quiero lanzar, yo le voy a apoyar y voy a hablar con el movimiento del señor Pablo para que él sea el candidato y yo le asesoro. Mejor todavía para mí. Me gustaría ser más un asesor que una figura de chapa. Sería mucho mejor para mí.
porque tengo actividades privadas que debo cubrir sí o sí, compromisos que asumí con empresas para desarrollo de sistemas. Pero ahí está. O sea, ¿cómo me salgo de esta responsabilidad? O sea, tanto critiqué al sistema que el sistema toca a mi puerta y me dice, te necesitamos para luchar contra el sistema, o sea, los antisistemas que están por ahí también intentando. Y me dicen, eres joven, lo puedes intentar, y si fracasas, continúas con tu vida. Yo le reclamo mucho al doctor Benjamín Fernández Bogado que por qué él no se lanza. ¿Por qué me lanza a mí y no él? Porque eso fue lo que él hizo, me presentó con don Pablo. Y me lanzó, pero él no se lanza. Tendrá sus razones, pero alguien tiene que hacerlo. Y si él no lo intenta, Paraguay nunca va a cambiar. Y yo pienso que el mejor presidente posible del país es el doctor Benjamín Fernández Bogado. Pero él ha dicho ya de que jamás lo hará. O sea, se cuida tanto, es muy egoísta. O sea, él vive bien, él gana bien, él todo bien, pero no quiere asumir ese rol de dar la vida por el país. Porque hoy día, si querés hacer bien las cosas, irte allá al Parlamento y representar al país, es dar la vida. Es suicidarte. Porque cuando te vean los narcopolíticos, narcotraficantes, las empresas en negro, de que vos te vas y vas a hacer bien las cosas, lo primero que van a hacer es ofrecerte maletines de dinero. Y si vos decís, no puedo yo tomar eso, tengo un compromiso moral con el país, eres un estúpido, te van a decir. Te van a intentar amedrentar a ti y a tu familia. Y posteriormente, si no tienen forma de callarte, y yo me conozco y sé que no voy a callarme, chao, te damos un pasaje y te vas del país o te vas a otro lugar. Esa va a ser, o me desprestigia, pero va a ser muy duro. Entonces, es improbable, pero está ahí la posibilidad. Ya dije todo y bueno, muchas gracias por ver este video. Queda como grabación histórica ya en la página y también para las personas que confían en mí, que lo vean, que entiendan lo complejo que es esta decisión. Para mí como persona, tengo 28 años y tengo una pequeña empresa, muy chica, pero ya es empresa, ya es mía. Y dejar todo eso para lanzarme en esta arena de la carrera que todos quisieran por el jugoso salario gratuito que se ganan esas personas, no es para mí. Pero si la sociedad no tiene, si el país no tiene soldados y si el país dice te necesito que me estoy muriendo, ¿quién soy yo para decirle al país no? Yo amo al Paraguay. Yo quiero que mis hijos, mis sobrinos tengan más posibilidades. Y eso mueve mi trabajo. De hecho, soy el mayor de los políticos de Campo Nuevo. Todo el tiempo estoy dando charlas políticas. Esas son charlas políticas cuando decís, convertamos a Campo Nuevo en el centro tecnológico del país, invertamos en educación y traigamos ayuda externa y levantemos este país, ordenémonos. Esas son frases políticas. Pero está la duda. Muchas gracias.